Buenas tardes ya por la hora. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Comisión de Pie Diabético el trabajo que han hecho para poder realizar el simposio este. Y bueno, como podemos ver en la ponencia, la charla de hoy va sobre la descarga en el pie diabético, concretamente a través de soportes plantares, los fieltros y las siliconas. En primer lugar, para comprender de forma correcta qué es el pie diabético, lo primero que tenemos que saber es los datos más importantes sobre la diabetes. No sé si os pasa a vosotros, por ejemplo, pero en consulta, cuando estamos recibiendo a los pacientes por primera vez, me escucho yo mismo, cuando estamos recibiendo a los pacientes por primera vez y le decimos a los pacientes, haciendo la historia clínica, ¿tiene alguna enfermedad o algo? No sé si os pasa a vosotros, pero yo la primera respuesta es no, yo estoy sano como una pera, yo no tengo ningún problema. Y cuando le pedimos la medicación que tiene, nada, yo tomo la pastilla de la diabetes, yo tomo la pastilla de la circulación. Entonces, nosotros como sanitarios, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a la población, y especialmente a los diabéticos, la importancia que tienen en sí las complicaciones de la diabetes. Bueno, la diabetes a nivel epidemiológico, los últimos datos que tenemos en 2021 son de que había a nivel mundial 534 millones de personas con diabetes. A nivel de la prevalencia, esto supone una prevalencia total del 10,6% de la población mundial y además en 2021 fue la primera vez que la diabetes consiguió, por desgracia, pasar a ser considerada una epidemia a nivel global. Además, estos datos van a ir incrementándose poco a poco. Un ejemplo de ello es que se estima que en el año 2045 la prevalencia sea del 11,6%, lo que supone de que en el mundo van a haber más de 730 millones de personas con diabetes. ¿Y qué sucede en España? Pues en España sucede más o menos lo mismo. En los países desarrollados, la prevalencia incluso se aumenta respecto a los países en su desarrollo. Entonces, la prevalencia en España es del 14,8% de la población y hay 5,3 millones de personas diagnosticadas de diabetes. Luego, entre el 20 y el 40% de los recursos totales para la diabetes están destinados a problemas del pie diabético. Y la úlcera, como han dicho también en la charla antes de Rocío y del compañero Antonio, tienen una prevalencia del 25% de la población y son la causa más importante de amputación y hospitalización en España. ¿Y qué suponen estos datos? Los datos estos lo que suponen es que la diabetes es uno de los grandes problemas económicos para los sistemas sanitarios españoles y del resto del mundo. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es intentar revertir un poco la situación para que los pacientes con diabetes puedan seguir recibiendo una atención de calidad. Como hemos visto en la diapositiva anterior, entre el 20 y el 40% de los recursos totales destinados para la diabetes se destinan única y exclusivamente en las complicaciones del pie diabético. Entonces, esto nosotros lo que nos hace ver es la importancia que tiene el podólogo dentro del Sistema Nacional y que por eso es por lo que deberíamos de estar dentro del Sistema Nacional de Salud. De las complicaciones totales que hay en España, los presupuestos totales son de 2.143 millones de euros, de los cuales el 33% están destinados únicamente al pie diabético. O sea, de todo el presupuesto que tiene España para las complicaciones del pie diabético, un 33% está destinado simplemente a nuestra función, que es el pie diabético. Si estos datos los desglosamos de forma un poco más específica, podemos ver los costes que tienen los distintos pacientes en función de las complicaciones propias que padezcan. De forma de que los diabéticos sin ningún tipo de alteraciones tienen un gasto de 1.305 euros y después van aumentando en función de las complicaciones. Como podemos ver, diabéticos y con complicaciones microvasculares son 1.403, complicaciones macrovasculares son 2.022 euros y los diabéticos con complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares, que además, por desgracia, son los más comunes, tienen un gasto de 2.133 euros. Entonces, para saber más o menos, vamos ya dirigiéndonos hacia el pie diabético, las complicaciones del pie diabético pueden ser tanto agudas como crónicas. Las complicaciones agudas se deben principalmente a una descompensación de la glucemia, mientras que las complicaciones crónicas, que son específicas del pie diabético y son las que nos vamos a centrar hoy, están derivadas, se pueden subdividir además en complicaciones macro y microangiopáticas. Las microangiopáticas, que son las más comunes para nosotros, y luego están las macroangiopáticas, que vienen derivadas de una arteriopatía periférica. Como podemos ver, las macroangiopáticas, estas son las más comunes
Y pueden ser macroangiopáticas o también las podemos encontrar en las referencias bibliográficas como macrovasculares. Se ven afectadas por una arteriopatía periférica. Mientras que las microvasculares o microangiopáticas, que son las que nos vamos a centrar nosotros, suelen aparecer debido a una disminución del flujo sanguíneo y una esclerosis. Y las formas más comunes pues, son estas las que vemos nosotros, pero nosotros nos vamos a centrar en la neuropatía diabética. ¿Y qué es la neuropatía diabética? La neuropatía diabética es la complicación crónica más frecuente de la diabetes, especialmente de la diabetes tipo 2. Como hemos dicho anteriormente, presenta entre el 40 y el 50% en pacientes con más de 10 años, como había dicho antes el compañero Antonio, y las formas clínicas neuropáticas más frecuentes son heterogéneas y los pacientes pueden presentar diversos cuadros neuropáticos. Y la manifestación más frecuente es el pie diabético. Por aquí. Bueno, como ha dicho antes también Rocío, afectan principalmente a los miembros inferiores, ¿vale? Entonces, tenemos que saber exactamente cuál es la sintomatología clínica y de dónde viene esa neuropatía. Todos sabemos cuando hay una neuropatía. Sí, tiene una neuropatía, pero no le podemos poner nombre ni apellido, ¿vale? Entonces, la neuropatía puede ser dividida en neuropatía somática y en neuropatía autónoma. La neuropatía somática, dentro de ellas también se pueden subdividir en distintas neuropatías. La más común es la primera de arriba, que es la polineuropatía sensitivomotora simétrica distal. Esta es la neuropatía más común en la diabetes y además es la que más influye en el desarrollo del pie diabético. Afecta principalmente a las extremidades inferiores y producen alteraciones sensitivas y motoras. Luego tenemos la neuropatía aguda dolorosa, que se presenta con un inicio agudo y bastante doloroso. Tiene forma simétrica y afecta principalmente a las plantas de los pies. Y su sintomatología clínica, sobre todo para que nos quede más claro, es un dolor muy agudo, dolor, quemazón e hiperestesia cutánea, ¿vale? Luego tenemos la neuropatía motora, que afecta principalmente a mayores de 50 años y se caracteriza por un dolor, debilidad muscular y amiotrofia, que va afectando progresivamente al tercio proximal de los miembros inferiores. Luego tendríamos las neuropatías focales y las multifocales, que prácticamente lo que afectan es a uno o varios nervios en función de la localización, ¿vale? Luego tendríamos la neuropatía autónoma. La neuropatía autónoma es la causa más común de las neuropatías en diabetes y están presentes entre el 20 y el 40% de la población diabética, aunque solo el 5% de ellos tiene manifestaciones clínicas. Y dependiendo de su ubicación, lo mismo puede afectar a uno o varios órganos y los más importantes son el gastrointestinal, el genitourinario, el cardiovascular y el sudomotor. Aquí lo que podemos ver en el cuadro de Bolton son la sintomatología clínica en función de las neuropatías que presentan. Tenemos la neuropatía sensitiva, que es lo que produce una disminución del dolor, de la temperatura y de la propiocepción. La neuropatía autónoma, que lo que hace es que se desgasten los músculos y al final lo que vamos a producir es una ulceración. Mientras que por otro lado tenemos la neuropatía autónoma, que al final lo que hace es que se produzca un déficit de la sudoración, con lo cual lo que va a hacer va a ser aumentar la sequedad de la piel. Y está por aquí. Y luego tenemos las deformidades arterial periféricas, que directamente nos puede producir también una ulceración. Bueno, la sinergia de todas estas alteraciones, al final lo que va a dar pie es al pie diabético. Entonces, ya hemos llegado por fin al pie diabético. El pie diabético es una de las manifestaciones más comunes de la neuropatía diabética. Puede producirse o puede tener un origen macro o microangiopático y su desencadenante suelen ser un cuadro mixto. La forma más común, como hemos visto antes, es la polineuropatía sensitivomotora distal simétrica. Y en cuanto a la definición, según la Organización Mundial de la Salud, ha habido cierta controversia en los últimos años. Según la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético es la infección y destrucción de los tejidos profundos asociados con alteraciones neurológicas y asociados a varios grados de enfermedad vascular periférica a la extremidad inferior. Esto depende de a quién lo consultemos, está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿El por qué? Según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, por lo menos a mi manera de ver las cosas, acertó bastante en solicitar una modificación de esta definición, debido a que no se tenían en cuenta ninguna alteración periférica
en las definiciones. Siempre decían que tenía que haber una neuropatía y tenía que haber una infección. Y la sociedad española dijo, oye, puede haber pacientes que estén considerados un pie diabético sin que tenga que utilizar o sin que tenga que haber antes ningún traumatismo previo ni que tenga que haber una neuropatía. ¿Qué es lo que pretendían? Intentar hacer que la prevención del pie diabético sea antes y, por lo tanto, no lleguemos a un punto de manifestar una sintomatología clínica cuando ya se considere un pie diabético como tal. Y las complicaciones derivadas del pie diabético son la ulceración, la infección, la neuropatía de Charcot, que ya hablará después el traumatólogo, y las amputaciones. La sinergia de las alteraciones que hemos visto antes a nivel neurológico, ¿qué van a producir? Van a producir una afectación de las terminaciones nerviosas de tipo A y C. Las fibras de tipo A están mielinizadas, son rápidas y recogen toda la sensibilidad propioceptiva de la presión y de la sensibilidad vibratoria. Por otro lado, las fibras de tipo C son amielínicas, son cortas y recogen toda la información de los estímulos dolorosos y térmicos, con lo cual la sinergia o la afectación de estas dos alteraciones neurológicas es lo que van a dar pie a las características clínicas del pie diabético. Y bueno, el riesgo de la ulceración del pie diabético es de un 34% de la población. Además, se estima de que el 25% de todos los pacientes que tienen diabetes en algún momento de la vida van a tener alguna úlcera. La etiología de la úlcera es multifactorial, pero los factores más importantes son un mal control glucémico, evidentemente, la aparición de una neuropatía, alteraciones vasculares, aparición de alteraciones de la piel y deformidades, que es ahí donde debemos de estar nosotros más atentos para prevenir la aparición, la sequedad de la piel y el uso de un calzado inadecuado. Se estima que el 70% de las úlceras son de tipo neuropático, el 15% de isquémicas y el otro 15% de las neuroisquémicas. De todas formas, esto también en los últimos informes se está viendo que se está, digamos, invirtiendo. Y las neuroisquémicas son en los últimos años las que más se están apareciendo. Las neuropatías, las úlceras neuropáticas son las más frecuentes por ahora en el pie diabético y se trata de una lesión que determina su inicio y evolución debido a una alteración sensitiva. Se localizan principalmente en zonas de hiperpresión, como las cabezas del primer metatarsiano y en los talones. Y suele aparecer también en algunos pulpejos de los dedos. Las características principales, para que nosotros sepamos cuándo es una úlcera o cuándo es neuropática, isquémica o neuroisquémica, son las características propias que tienen esa úlcera. Entonces, cuando es una neuropatía o cuando es una úlcera neuropática, los bordes van a estar bien definidos y van a aparecer una hiperkeratosis alrededor en el perímetro, en el lecho perilesional. Y además tienen una ausencia de sensibilidad, pero sí mantienen el pulso. Las úlceras isquémicas van a ser justamente lo contrario. Aparecen en edad avanzada debido a que tienen una alteración vascular previa y las principales características es que no van a tener pulso. Con lo cual, cuando solo tomemos el pulso, como ha estado diciendo antes Rocío, van a tener una alteración vascular bastante importante. Y también se localizan en las zonas distales, como el talón, las prominencias óseas y en los pulpejos de los dedos. La verdad es que las características de la úlcera más o menos se parecen todas, con lo cual nosotros, a raíz de la sintomatología clínica y de lo que nosotros vemos, vamos a ser capaces de diferenciar si es de un tipo de úlcera o de otro tipo de úlcera. La neuroisquémica es la combinación de las dos anteriores. Lo mismo, se localiza en zonas de prominencia ósea, en zonas distales principalmente del talón y en los dedos. Son muy dolorosas, los bordes son irregulares y eritematosos y el lecho de la úlcera presenta esfacelos y presencia de necrosis. Estas, por lo menos para mí, son, entre comillas, si las vemos pronto, las más fáciles de diferenciar. Se caracterizan porque suelen tener como una ampollita de color rojo y cuando las debridamos aparece por debajo de la úlcera. Entonces, en el momento que veamos una ampollita, que no tengamos miedo de debridar porque seguramente que nos vamos a encontrar debajo alguna úlcera. Y bueno, aquí lo que hemos realizado es una revisión sistemática de todos los mecanismos de acción y de abordaje del pie diabético y lo que hemos hecho ha sido también categorizar estos mecanismos de acción en función de los grados de recomendación de las guías de práctica clínica y de los niveles de violencia. ¿Con qué hemos conseguido con esto? Lo que queremos con esto es tratar el pie diabético con la mayor evidencia posible. Hay algunas, ya no tanto, pero es verdad que antiguamente se decía que los podólogos más o menos tratábamos como nosotros queríamos. Entonces esto lo que hemos hecho ha sido hacer un cuadro con todas las guías de práctica clínica del mundo
y se han categorizado los tratamientos en función de la evidencia. Entonces, los grados de recomendación y los niveles de evidencia categorizan cada uno de los mecanismos posibles para tratar el pie diabético. Con lo cual, ya así, lo que podemos hacer es trabajar en nuestra actividad clínica con toda la evidencia posible para así implementar los mejores tratamientos posibles. En base a esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar las descargas del pie diabético en base a esta información que tenemos aquí. A nivel biomecánico, se ha demostrado que los diabéticos tienen un aumento de presiones principalmente en la zona del primer metatarsiano y del talón, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es hacer una correcta historia clínica. Después de ello, pues, cuando hagamos el estudio biomecánico tenemos que estar muy pendientes a ello, puesto que es bastante importante. ¿Qué es lo más importante realmente que tenemos los podólogos y que nos diferencian del resto de profesionales sanitarios? El estudio biomecánico, ¿vale? Tenemos un arma muy importante en el tratamiento del pie diabético, que es la transferencia de carga. Es un término que nosotros sí conocemos mucho, pero el resto de profesionales sanitarios no lo conocen tanto. ¿Y eso qué importancia tiene? Nosotros, cuando hacemos un estudio o queremos, por ejemplo, descargar una úlcera, nosotros vamos a realizar un tratamiento en vista a descargar una zona concreta del cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos una descarga, esa carga que nosotros quitamos la vamos a transferir a otra parte del pie. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un correcto estudio biomecánico para evitar que con esa descarga podamos aumentar la carga en otros sitios y que aparezca una úlcera o incluso volverla a reulcerar si hay distintas úlceras. Con lo cual, nosotros tenemos un arma que podemos utilizar, de que tenemos la mayoría, tenemos plataformas de presiones y tenemos distintos mecanismos para poder desarrollar esa labor bien. Al hilo con esto, tenemos aquí el artículo en el cual, volvemos a lo de la evidencia, nos caracteriza exactamente qué puntos concretos son los que, bueno, perdón por la calidad de la imagen, no es muy buena, pero aquí realmente lo que queremos haceros ver es qué importancia tiene el pie diabético y cómo se varían las presiones plantares de un mismo paciente con diabetes sin complicaciones y diabético con complicaciones propias. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al talón, aquí podemos ver cómo hay un aumento de la presión total si lo comparamos con los diabéticos sin manifestaciones propias y los pacientes sanos. Entonces, si lo comprobamos, por ejemplo, aquí aparecen 35 newton por centímetro cuadrado, mientras que aquí aparecían 42,5. La mayoría de prominencias óseas del pie, vamos a ver cómo en un paciente diabético va a tener muchísima más presión que en un paciente sano. Con lo cual, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de tratamiento, ya sea bien una descarga con un fieltro, ya sea bien un soporte plantar, ya sea una silicona, lo que sea, esto lo tenemos que tener en cuenta para que dentro de un mes no nos aparezca ese mismo paciente diciendo, oye, se me ha curado la úlcera, pero me ha aparecido la otra en otro sitio. Con lo cual, nosotros tenemos que tener pendiente de eso para que no nos pasen este tipo de cosas. Aquí vemos, por ejemplo, un tratamiento que apareció una úlcera de segundo metatarsiano como consecuencia del tratamiento de este segundo metatarsiano a través de la transferencia de cargas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos apareció una carga en el primer radio. ¿Por qué? Porque se ha puesto un fieltro en forma de herradura por aquí sin tener en cuenta que tenía un punto de sobrecarga en la cabeza del primer metatarsiano. Con lo cual, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos salvado la úlcera del segundo y tercer metatarsiano, pero ojo, nos ha aparecido ahora una que es todavía peor de tratar, que es la cabeza. Solución, realizar unas plantillas, pero teniendo en cuenta toda la transferencia de carga para así poder redistribuir la fuerza en función como nosotros necesitemos para tratarlo. Aquí vemos lo mismo, es el tratamiento de antes, del paciente de antes, como ya no hay ningún tipo de herida, ¿vale? Esta es la cabeza del primer metatarsiano con la úlcera, pero luego después vemos cómo han aparecido estas últimas. Se cicatriza y aparece la de al lado. Bueno, pasamos ahora con las descargas. Las descargas de presión, según las guías de práctica clínica, tienen un nivel de evidencia B y un grado de recomendación bastante recomendado. Lo de bastante recomendado no es que lo digamos coloquialmente, es que es como se define. ¿Y qué es la principal o cuál es el principal apoyo o la función que tiene la descarga de presión? Es quitar la presión, coger y lo que hacemos es quitamos presión sobre una zona y lo que hacemos es protegemos y además incentivamos el tratamiento o la cura de algunas de las patologías que puedan aparecer.
Entonces, lo que hacemos es una redistribución de las cargas, volviendo de nuevo a esa transferencia de cargas que hemos visto anteriormente. Los elementos más usados, vamos a empezar por el fieltro, que es los que más utilizamos tanto los podólogos como los enfermeros y los médicos. Principalmente el tratamiento profesional que más se elabora, el tamaño más usado es entre 8 y 10 milímetros para la úlcera, ¿vale? Si no, podemos utilizar otro de 3 o 6 milímetros, pero para el tratamiento del pie diabético, según la guía de recomendación, hay que utilizar mínimo entre 8 y 10 milímetros y si son una úlcera muy profunda, se puede llegar hasta 15 o 20 milímetros. Que lo que hacemos principalmente, disminuye la presión de la zona lesionada, protege la zona y lo que hacemos es incentivamos a que la cicatrización sea un poco más rápida. El problema de esto, y que en la mayoría de sitios no podemos hacerlo, es que se debe cambiar cada 48 o 72 horas porque va perdiendo un poco de grosor, ¿vale? Aquí tenemos también más ejemplos de tratamiento a través de fieltros. Esto también es un fieltro para hacer posteriormente una silicona. Primero se le había puesto este tratamiento para ver si funcionaba. Una vez que ya habíamos descargado el pulpejo, después se le realizó también una silicona. Esto después lo vamos a ver también en casos clínicos que os presento a continuación. Luego, la silicona. Más o menos las siliconas funcionan de la misma manera que funcionan los fieltros. Entonces, ¿qué es la finalidad de la silicona? Lo mismo, proteger y evitar la fricción. Está formada por un polímero, ya todos sabemos cómo funciona la silicona, que al mezclarlo con el catalizador adopta una forma definitiva, ¿vale? Esto se considera también un tratamiento provisional, aunque evidentemente es más duradero que los fieltros. Existen siliconas blandas, semiduras y duras, en función de la finalidad que queramos hacer, aunque para el pie diabético siempre se debe utilizar la silicona blanda. Y se deben cambiar, aquí había un problema, pero se deben cambiar cada 48 o 72 horas, eso no va a ir. Y luego tenemos las vendas de yeso o las fibras de vidrio, ¿vale? Vamos a empezar ahora ya con las férulas y su objetivo es inmovilizar una parte del área lesionada y están formadas por vendas de yeso o una malla de fibra con resina. Aquí tenemos también un ejemplo de un tratamiento de silicona realizado a través de una amputación. Y luego vamos a la férula de contacto total o total coast. Según la guía de práctica clínica, este es el gold estándar para el tratamiento de la úlcera. Es una férula de escayola que va con una especie de acolchado por dentro y está en contacto con toda la planta del pie y la parte posterior del talón. Os presentamos también aquí las férulas de descarga, las Plastic Cast. Estas antes se utilizaban bastante, ya cada vez se está utilizando menos. Era una especie de mezcla entre una total coast, pero le dejábamos una parte visible para poder acceder y realizar la cura de la úlcera y se iba removiendo cada cierto tiempo, ¿vale? La principal característica que tenía es que son unas férulas bastante gordas y el problema que tiene es que es verdad que no permiten la correcta deambulación, con lo cual si queremos inmovilizar totalmente al paciente para que no pueda caminar y así proteger más la úlcera nos viene muy bien, pero si no es verdad que es una úlcera que cada vez se utiliza menos. Y luego tenemos la férula de descarga, la bota óptima. Esto es una cosa que es bastante novedosa. Aquí sí me voy a detener un poquito más porque creo que casi ninguno o poca gente conocerá. Y la bota óptima prácticamente es como si fuera una evolución de la bota Walker. Vemos que se dice que es más efectiva y eficiente. Aquí es verdad que las guías de práctica clínica todavía no lo tienen muy claro, con lo cual, según dicen los fabricantes, si pudiera ser, ya os digo, es muy parecida a la bota Walker. ¿Y cuál es la característica o cuál es la principal cosa que tienen estas botas? Es que están estratificadas por 3 capas, ¿vale? Entonces es una pieza del puzzle. En función de por donde vayamos a tener la úlcera o la lesión, lo que vamos a hacer es una fenestración y vamos a hacer un puzzle de diferentes densidades con el fin de redistribuir todas las cargas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Volvemos a lo mismo.
La transferencia de carga la debemos de tener muy en cuenta y precisamente la finalidad que tiene esta bota y lo bueno que tiene precisamente eso, es que hace una redistribución de la transferencia de carga, con lo cual vamos a tener diferentes densidades para tratar una zona lesionada, con lo cual no vamos a producir un aumento de presiones en otras zonas del pie. ¿Cómo se produce o cómo se hace esta bota? La bota, más o menos, para que lo sepáis, tiene un precio de unos 30 € aproximadamente y es como la bota Walker, es muy parecida a esta. Ahora después tengo una foto. Es muy parecida y lo que son piezas de puzzle. Cada cambio de pieza creo que eran 5 o 10 € lo que costaba y se pueden ir cambiando de una a otra. Tenemos, digamos, una base de la férula en sí y lo que vamos cambiando son las piezas del puzzle que están en contacto con la úlcera. Aquí tenemos un ejemplo, es muy importante, que eso se me había olvidado deciros, que hay que tener en cuenta si el paciente pesa menos de 90 kilos o pesa más de 90 kilos, ¿vale? En función de si pesa más o menos de 90 kilos, vamos a cambiar la dureza de los materiales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos una úlcera en la cabeza del segundo metatarsiano, lo que vamos a hacer va a ser una dureza baja o blanda en contacto con la úlcera, vamos a producir una fenestración o un agujerito, para que lo entendamos todo, en la densidad media y después lo que vamos a hacer va a ser el contrario de la capa 3, lo contrario de la capa 1. O sea, si tenemos aquí la blanda, ponemos la densidad más alta y si tenemos aquí la alta, lo que hacemos es poner aquí la blanda. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final? Que con esto lo que vamos a hacer es que toda la parte del pie apoye exactamente lo mismo, salvo donde tenemos nosotros la fenestración para descargar esa úlcera. ¿Por qué se pone la fenestración aquí y no se pone en la primera o en la tercera capa? Para evitar además el edema de ventana. Entonces, de esta forma no se produce edema de ventana alguno y tenemos en cuenta toda la transferencia de carga a través de las distintas piezas del puzzle. Como podemos ver, esto es muy sencillo. La capa del medio es donde ponemos la fenestración siempre, ¿vale? Y donde tenemos la úlcera es donde ponemos una densidad baja. Total, que si tenemos aquí dos úlceras, pues aquí lo que hacemos es que ponemos estas dos piezas que están en contacto con la úlcera de densidad blanda y en la tercera capa lo hacemos al revés. Con lo cual, siempre que haya una úlcera, lo mismo. Ponemos aquí, que aquí nos coge el material por medio, pues lo que hacemos es que estas dos piezas las ponemos de blando y aquí la ponemos de dura. Y la fenestración pues la hacemos en la zona donde estén la úlcera. Y en el talón pues exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede cuando pesan más de 90 kilos? Cuando pesan más de 90 kilos tenemos que ser un poco más agresivos en el tratamiento de esa úlcera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera capa va a ser igual que la primera, vamos a poner densidad blanda en contacto con la úlcera y densidad dura o alta en el resto del pie. La segunda capa vamos a poner también una densidad, en este caso dura, ¿vale? En contacto o encima de la zona donde está hecha la úlcera y vamos a hacer una fenestración justamente que esté en contacto con la úlcera, ¿vale? Y en la tercera capa vamos a repetir de nuevo esa fenestración para que así haga todavía más descarga, pero teniendo la primera capa sin fenestración para evitar que se produzca un edema de ventana en esa zona. Cuando haya dos úlceras, pues hacemos exactamente lo mismo. Esto es, una vez que se entiende ya, es fácil de hacer. Entonces, las dos capas blandas, después las dos capas duras importantes mayores de 90 kilos, hacemos los dos agujeritos donde estén presentes las úlceras y después ponemos la capa intermedia en el mismo sitio donde estén las dos úlceras con la fenestración hecha. Y pasamos ahora a los soportes plantares. Evidentemente, los soportes plantares todo el mundo lo conocemos. La principal ventaja que tenemos es que podemos hacer una descarga de una zona, hacemos la redistribución de las cargas y además podemos acceder rápidamente a la úlcera, quitarse los zapatos con las plantillas y sobre todo es que al paciente le permite deambular de forma normal sin ningún tipo de problema, ni complicaciones, ni tener que cambiar los zapatos, puesto que ya van metidos dentro de los zapatos. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo lo que hemos hecho ha sido una modificación en el molde, hemos producido una almendra metatarsal y una descarga en la cabeza del segundo y tercer metatarsiano, pues seguramente aquí habría una úlcera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Pues una almendra metatarsal con una descarga selectiva en las cabezas del segundo y tercer metatarsiano para, en esta zona, descargarlo completamente. Con lo cual, ¿qué tenemos en cuenta? La transferencia de cargas que hemos dicho anteriormente. Aumentamos la carga en la zona
retrocapital y descargamos la zona de las cabezas, el segundo y tercer meta, con la finalidad de cerrar o cicatrizar la úlcera que tendríamos aquí. Y ahora vamos a pasar a una serie de casos clínicos. El primer caso, paciente de 53 años, diabético de tipo 2, está tomando metformina y presenta una úlcera en el primer dedo del pie derecho, que dice que lleva 2 meses de evolución. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que queremos explicaros cómo va el tema de los fieltros y sobre todo los compañeros que no sean podólogos, pues también que aprendan un poco cómo funciona y la importancia que tenemos los podólogos de cómo tratamos esto, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que desde el primer día, aquí ya habíamos debridado y este fue el primer día que se realizó la descarga. Luego pasamos a los 15 días, este es el siguiente caso. Aquí lo que vemos es ya cuando habían pasado 2 meses, después, antes de debridar y después de debridar. Vemos aquí cómo habíamos hecho las sucesivas descargas. Aquí, como habíamos visto antes, sí habíamos cubierto la úlcera con un fieltro bastante finito y le habíamos puesto 2 fieltros de 1 centímetro para descargar la zona lesionada. Y aquí ya no hace falta cubrirlo, ¿vale? Le ponemos simplemente los 2 fieltros de 1 centímetro para descargar el pulpejo del primer dedo y además, esto ya es opcional, lo podemos vendar para que así no se le vaya la descarga. Y esto es lo que estamos viendo desde el primer día cuando vino y al mes y medio prácticamente cómo solucionamos una úlcera que llevaba 2 meses de evolución, con lo cual tardamos casi el mismo tiempo en curarlo, pero no lo habían curado antes y no había forma de curarlo precisamente por la actividad física que él tenía el hombre. Ya hemos dicho que tiene 53 años, una actividad bastante normal y con lo cual había tardado bastante tiempo. Y una vez que ya se la había tratado, lo que hicimos fue hacerle unas plantillas con una carga en la cabeza del primer metatarsiano con la finalidad de descargar el pulpejo de los dedos. Y en este caso se la había hecho de forma bilateral porque en el estudio biomecánico habíamos visto cómo también cargaba un poquito en el pulpejo del primer dedo del pie izquierdo. Aquí es lo que vemos antes ya, pasados 6 meses, con y sin debridar, ¿vale? Entonces ya, una vez que ya tenía las plantillas y ya le limpiamos un poquito la dureza que presentan por aquí, vemos como ya está totalmente sano. Bueno, siguiente caso clínico. Paciente joven, 34 años de edad, insulino dependiente. Ojo, el tema del sobrepeso venía derivado de su médico de atención primaria porque, según nos cuenta el paciente, le dijo su médico de que tenía un callito. Nos aparece esto, debridamos y, ojo, aparece una úlcera cavitada, el test de Proud to Bone positivo y además llevaba 3 o 4 semanas de evolución con el dolor, que había sido el motivo por el cual había acudido a su médico de cabecera porque ya decía que trabajando ya no podía aguantar más el dolor y resulta que lo que tenía debajo era una señora úlcera. Empezamos a tratarlo con Prontosan y Aquacel Plata, vemos cómo va mejorando bastante y se realiza un estudio biomecánico. Volvemos lo mismo a la importancia de la transferencia de carga y la importancia también que tenemos los podólogos en este campo. Este tiene que ser nuestro campo de batalla para que todo el mundo sepa cuál es la labor del podólogo. Aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿vale? Una vez que ya estaba prácticamente curada la úlcera, se le hace un estudio biomecánico y se le ve cómo presenta una dismetría en el pie derecho y lo que hace es que prona el pie izquierdo y el pie derecho lo supina precisamente para intentar compensar esa dismetría que tenía. Si os fijáis, ¿dónde está la úlcera? En la cabeza del quinto metatarsiano del pie derecho. ¿Por qué? Porque esa biomecánica lo que hacía precisamente era supinar para poder apoyar bien en el pie, pero claro, lo que estaba produciendo era una sobrecarga de caballo. Entonces, el médico tenía razón de, ¿hay un callo? Sí, hay un callo. Pero es que por debajo hay una úlcera por presión, precisamente derivada de un sobreapoyo en la cabeza del primer metatarsiano. Este en estática, después en dinámica se veía mejor el sobreapoyo en el quinto metatarsiano. ¿Qué es lo que se le hace? Unos soportes plantares hechos a medida, teniendo en cuenta la transferencia de carga. Con lo cual, ¿cuál es la resolución? Desaparece por completo la úlcera, no aparece callo y vemos que está
totalmente sano. La zona aquí lo podemos tener un poquito más ampliado para que veáis cómo había desaparecido totalmente. ¿Por qué es tan importante, volvemos lo de la transferencia de carga y los soportes plantares? Porque en el caso habíamos puesto que tenía 34 años de edad. Era una persona que es muy joven y evidentemente hace una vida diaria muy activa, con lo cual si tiene una zona de sobreapoyo continuo, al final, tarde o temprano, y encima, si eres insulino dependiente, te va a aparecer esto sí o sí o sí. Siguiente caso. Lo mismo, paciente con 85 años, esta persona un poquito especialita, insulino dependiente y problemas neuroisquémicos. Aparece una úlcera subungueal debajo del segundo lecho y además tiene tenía un mes de evolución. Aquí eso lo que le hace es que le empezamos a tratar la úlcera y una vez que estaba ya prácticamente cerrada, lo que se le hizo fue una descarga mediante un fieltro, en este caso. Primero se hizo un fieltro para tratarla y después ya se le hizo una silicona ya de forma permanente para que lo llevara ya, aunque ya tuviese curada la úlcera. Con lo cual, ¿qué es lo que conseguimos? Al final que lo tuviese totalmente sano. Caso también al hilo de lo que ha dicho Rocío de la complicidad que tienen los talones. Pues caso complicadete. Paciente con 80 años, insulino dependiente y que también presenta una úlcera neuroisquémica. He dicho antes de que últimamente las úlceras neuroisquémicas eran las que más estaban apareciendo. Pues aquí tenemos el ejemplo de ello. Presenta una úlcera en el talón con un mes de evolución. Lo que se le hicieron fue distintas curas y al final lo que se le hicieron fue unos soportes plantares hechos a medida con Robalfoam. Y esto es creo que del compañero Jaime Moral, viendo la plantilla. Y lo que conseguimos al final era una descarga completa. Siguiente caso. Paciente con 78 años, hombre, varón de tipo 2 y presenta una úlcera en el pie izquierdo, en el pie derecho con 3 meses de evolución. Lo que se empezó a tratar es con distintos fieltros. Este es verdad que es un tratamiento que duró bastante tiempo porque lo que íbamos haciendo es una modificación de los fieltros en función de cómo iba evolucionando la úlcera. Entonces, lo que vimos fue del primer día, se le iba cambiando. Aquí lo que se le iba tratando era con Prontosan y con Aquacel Plata. Aquí vemos cómo estaba posteriormente, cuando empezó ya la cura, cómo iba evolucionando y cuando se le dio el alta. Si os veis todavía aquí, lo que podemos ver por debajo es la marca del tipo de fieltro que habíamos hecho. Es importante que también los fieltros nunca lo hagamos con la misma forma. Siempre tenemos que ir modificando cómo ponemos los fieltros precisamente por no producir puntos de sobrecarga cuando tenemos un tratamiento que es muy prolongado en el tiempo. Cuando son periodos cortos de tiempo no nos pasa nada, pero cuando es un tratamiento bastante largo sí debemos tener en cuenta eso para no reulcerar ningún otro sitio. Aquí lo que tenemos es un mal perforante plantar. Esto la verdad es que fue un caso bastante bonito porque evolucionó de forma muy rápida y lo que se le hizo es limpiar muy bien la zona y realizar una silicona. Esto no tuvo ningún otro tratamiento, simplemente fue poner la silicona para evitar la sobrecarga en el pulpejo del primer dedo y vemos con el mal perforante plantar en poco más de 3 semanas se había casi curado. Y luego, caso 7, esto es lo que vamos a introducir un poquito también en el mundo de la cirugía, sobre todo porque los compañeros que no sean podólogos más o menos vean lo que podemos y lo que no podemos hacer como podólogos. Entonces, tenemos aquí un paciente con 63 años de edad que presentaba una úlcera debajo del lecho del primer dedo, se le hace una radiografía lateral en carga y vemos cómo aparece ahí una exóstosis justamente en la zona distal del pulpejo, que es lo que le estaba produciendo esa úlcera debajo del lecho. Entonces, ¿qué es lo que se le hizo? Se le quitó la exóstosis a través de cirugía MI con una fresa Shannon. Lo que hacemos es una incisión en boca de pez y directamente tenemos acceso a la punta o a la exóstosis, con lo cual esto se puede pulir y no hay ningún tipo de problema y además es una cirugía bastante resolutiva y bastante rápida para hacer. Incluso hay veces que no necesitamos casi ni coger puntos, prácticamente cierra solo, teniendo en cuenta los dermatoglifos, pues si queremos curarnos en salud le podemos poner un punto de pega, pero vaya, que no hace falta. Y la paciente de antes, lo que se le había hecho también era una tenotomía parcial del tendón, precisamente lo mismo, lo que producía
era la exóstosis del primer dedo, lo que producía también es una hiperextensión del dedo. Con lo cual, ¿qué es lo que se le produjo? Una tenotomía parcial para colocar el dedo en su posición y después, pasado un mes y medio, lo que teníamos es el dedo totalmente recto, alineado en su sitio, con la exóstosis fuera, con lo cual ya el componente biomecánico, que era el que estaba causando la exóstosis que veíamos antes, ya había desaparecido, puesto que quitamos el agente causal de la úlcera, que era en sí la exóstosis, y el agente causal de esa propia exóstosis, que era una hiperextensión del dedo. Y en este caso también lo que se le hizo fue una tenotomía parcial del primer y una casulotomía del segundo dedo, pues era un dedo flotante y se le puso en su posición. Conclusiones. El podólogo es imprescindible en un equipo multidisciplinar para tratar al paciente diabético en sí. La biomecánica y la dinámica de los pacientes es un papel fundamental en nuestro campo de trabajo y que los pacientes nosotros les tenemos que hacer ver la importancia que tenemos. Hay otros profesionales que pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros, sí, pero nuestro campo de batalla y nuestro principal arma es precisamente el estudio biomecánico, y eso es lo que tenemos que hacerle ver a los pacientes. Hay mucha gente que todavía no sabe que nosotros somos los encargados de hacer los estudios biomecánicos, y seguro que irán muchos sitios que dirán, me he hecho la plantilla en la ortopedia, y nos quedamos con cara de tontos. Entonces, le debemos de hacer ver al paciente que nosotros somos los encargados de tratar el pie. Y el sistema de cargas, concretamente, lo que hacemos precisamente es evitar esa sobrecarga en las zonas. Con lo cual, lo que debemos de hacer es, el paciente, hacerle educación preventiva para que todo el mundo sepa exactamente la labor que tenemos nosotros y lo que podemos y lo que no podemos tratar. Así que listo. Muchas gracias.